Muchas veces confundimos el amor con dejar pasar las cosas. Decimos, ay, es que él está cansado, es que esto es una etapa, es que eso se le va a pasar. Vemos a nuestros hijos en la habitación de adolescentes trancados. Ay, no, que todos los muchachos son así. Pero cuando ignoramos, mi hija, el pecado o las debilidades de carácter en nuestros hijos, no estamos siendo amorosas, estamos siendo indulgentes. El verdadero amor corrige, el amor verdadero confronta, disciplina. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, soy Laura González de Chávez y es un gusto estar aquí contigo hoy para hablar de temas relativos a esta etapa de maternidad en la que estás viviendo. Este es un alcance del Ministerio Aviva Nuestros Corazones y es un intento de modelar el mandato que encontramos en Tito 2, de ancianas entrenando a las mamás jóvenes sobre cómo amar a sus esposos y a sus hijos. Así que gracias por pasar este ratito conmigo hoy. Y hoy quiero que reflexionemos juntas acerca del ejemplo de un gran hombre de Dios, el rey David. Dice la palabra que David fue un hombre conforme a su corazón, un adorador, un guerrero valiente, un líder escogido por el Señor. Recientemente estuve leyendo 2 de Samuel y entre los capítulos 13 al 19 vemos cómo la indulgencia de David como padre abrió la puerta al pecado no confrontado, al orgullo no corregido y a la rebelión no detenida de sus hijos. Y quiero hablarte de eso. Cuando lo leí pensé en ti, mamá, porque como mamá tú eres la principal discipuladora de tus hijos y mi deseo es que apliques estas lecciones a este rol que Dios te ha dado, muy especialmente en los años formativos de tus hijos y también en la adolescencia. La historia de David y de Absalón, por ejemplo, es una de las más conmovedoras y trágicas en toda la narrativa bíblica. No solo revela la corrupción del corazón humano, sino también los efectos devastadores de una paternidad pasiva. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió errores tan graves como padre que le costaron muy caro. Esta historia nos confronta con una verdad incómoda, pero necesaria. Mi hija, no basta con que tú ames a tus hijos, les proveas, les des comida, los supervises. Tú debes guiarlos, corregirlos, disciplinarlos y pastorearlos con firmeza y con fidelidad, con gracia y verdad. Y vamos a ver esto. Mira, todo comienza con el pecado de David con Betsabé. Aunque Absalón no aparece en ese episodio, ya se está sembrando la semilla de pecado en esa familia. David menosprecia la ley de Dios y aunque fue perdonado, su pecado trajo consecuencias severas a su casa. En 2 de Samuel 13 encontramos entonces una historia desgarradora. Amnón, que era hijo de David, abusa de su media hermana Tamar. David se entera, se enoja, pero no hace nada. No hay confrontación, no hay disciplina, no hay corrección, no hay justicia. Quizás David no se sentía moralmente capaz de amonestar a su hijo luego de su propio pecado con Betsabé. Pero esa pasividad de David enciende el fuego de la venganza en el corazón de Absalón, que era hermano de Tamar. Al ver que su padre no hace justicia, Absalón se enfurece y se llena de rencor. Por 3 años estuvo cultivando ese rencor en su corazón, esperando el momento de la venganza, y finalmente toma la justicia en sus propias manos y asesina a su hermano Amnón. Y esta indulgencia de David tuvo consecuencias en la vida de David y aún de la nación completa. Su silencio como padre frente al pecado de su hijo no fue amor, fue una forma peligrosa de indulgencia y de pasividad. Fue una omisión que tuvo consecuencias mortales.
Y esta es una lección tan importante para ti como mamá, para mí como abuela. Muchas veces confundimos el amor con dejar pasar las cosas. Decimos, ay, es que él está cansado, es que esto es una etapa, es que eso se le va a pasar. Vemos a nuestros hijos en la habitación de adolescentes trancados. Ay, no, que todos los muchachos son así. Pero cuando ignoramos, mi hija, el pecado o las debilidades de carácter en nuestros hijos, no estamos siendo amorosas, estamos siendo indulgentes. El verdadero amor corrige. El amor verdadero confronta, disciplina. Hebreos 12:6 nos recuerda, porque el Señor al que ama, disciplina. Cuando malentendemos el amor y fallamos en disciplinar, lo que estamos haciendo es alimentando las debilidades de carácter, el orgullo y aún la ambición en nuestros hijos. Mi hija, tratar con el pecado de tus hijos es crucial. La pasividad en la crianza no es solo una falta de amor, sino que es una forma de negligencia. No solamente que es indulgencia, es negligencia. Los hijos observan más lo que tú haces que lo que tú dices. Y la falta de corrección, aun cuando vaya acompañada de tristeza o de enojo, es desobediencia a Dios. Un padre que no corrige a tiempo está contribuyendo a la destrucción de sus hijos. Mira lo que dice Proverbios 13:24. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Son palabras fuertes que usa en las Escrituras. Odiar a tu hijo si tú no lo disciplinas. Y que debes hacerlo con diligencia. Otra cosa que aprendemos de este relato entre David y Absalón es la importancia de no distanciarnos emocionalmente de nuestros hijos. Cuando haya alguna discusión o alguna rebeldía, no permitir que se cultive como un alejamiento. Después del asesinato de Amnón, Absalón huye. David llora por su hijo, pero nunca va tras él. Pasan 3 años y aunque finalmente Absalón regresa a Jerusalén, David no lo recibe en audiencia por 2 años más. Él vive en Jerusalén, pero no tiene acceso a su padre. Y esto creó una herida profunda en el corazón de Absalón, que lo único que contribuyó fue a aumentar su rencor. Ahora no solo por Amnón, sino por David. Cuando un padre o una madre se distancia de un hijo o hija debido al pecado de ellos, aunque sigue viviendo bajo el mismo techo, está sembrando amargura en sus corazones. Así que de nuevo, no basta con proveer recursos o disciplina. El corazón del hijo necesita el corazón de sus padres, necesita su atención y su amor. Es esta conexión que te va a permitir entonces llegar a traerle la verdad que él o ella necesitan y que les ayudará a salir de su rebeldía. Es el puente que tú vas a necesitar para llegar a ellos. Y seguimos con la historia de David. Más adelante, en 2 de Samuel 14:15, Absalón finalmente va donde David y le pide perdón, pero ahí no había verdadero arrepentimiento. Lo que él hace es, como no se confrontó nunca su pecado, ¿verdad? Lo que él hace es empezar a robar el corazón del pueblo. David permite que la ambición de Absalón crezca sin freno, sin límite, hasta terminar en un intento de golpe de estado. Absalón planea una rebelión, conspira contra su padre y finalmente se declara rey y termina echando a David de Jerusalén y arrebatando el trono a su propio papá. Y todo comenzó con una omisión, no tratar con el corazón del hijo cuando David tuvo la oportunidad. La rebelión en el corazón de Absalón fue alimentada por la falta de límites de parte de su padre. Y esa rebelión de Absalón termina con su muerte en manos de Joab, porque esto tiene que terminar mal. Cuando David se entera de la muerte de Absalón, llora desconsoladamente. Dice la palabra que él decía, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti? O sea, el amor de David era muy grande hacia su hijo, pero aún así no lo disciplinó. Fue el grito, el llanto de un padre que amó, pero que no guió, que lloró, pero no corrigió, que eligió alejarse de su hijo cuando éste necesitaba ser confrontado y corregido. Amar a tus hijos, mi hija, no es suficiente si ese amor no está lleno de verdad. El amor verdadero pastorea, corrige, instruye y disciplina.
Cuando los padres no confrontan el pecado, los hijos lo normalizan. Un hijo sin límites es un hijo que va a desafiar la autoridad. La corrección, los límites y la disciplina son todos parte del deber sagrado de tu maternidad y, por supuesto, de la paternidad. Y vemos otro suceso en la vida de David ya en su vejez. Tú hubieras pensado que esta experiencia con Absalón le habría enseñado algo acerca de su autoridad como padre. Sin embargo, en Primera de Reyes 1:6, cuando ya David es anciano, leemos algo revelador sobre su hijo Adonías. Dice lo siguiente: su padre nunca lo había contrariado preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Adonías creció sin freno, nadie lo detuvo, nadie le dijo que no. Y cuando David ya está débil, Adonías intenta tomar el trono, de nuevo, quitando la autoridad del papá. Otra vez, la falta de corrección como padre permite que un hijo tome un camino destructivo. Y yo pienso que es precisamente debido a la pasividad, a la indulgencia y a la negligencia de los padres que hoy vemos a los adolescentes endurecidos en su pecado. Y es que se les ha dado demasiada libertad. Se les ha concedido a ellos la autoridad que los padres deben tener. No se les ha contrariado su voluntad y se han vuelto rebeldes. Y yo te pregunto a ti como mamá, ¿estás mirando tú el corazón de tu hijo o de tu hija? ¿O solo estás concentrada en atenderlos y en su conducta exterior? ¿Estás dispuesta a involucrarte en conversaciones difíciles donde expones el orgullo, el egoísmo, la rebeldía, que ya tú ves que empieza a asomarse en esos corazoncitos? Porque si no lo haces tú ahora, yo te prometo que Dios lo va a hacer más tarde y lo hará a través de personas que no tendrán tanta gracia como tú. Ellos, tus hijos, van a ver las consecuencias de su obrar en su vida. La rebeldía y el orgullo sin corrección se convierten en ambición. Y esto lo vemos en la vida de los hijos de David. Y la ambición sin límites puede llevar a la ruina. No tengas miedo de moldear el carácter de tu hijo o de tu hija con firmeza y con ternura también, pero hazlo cuando aún estás en el tiempo de oportunidad. Proverbios 29:15 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. La crianza requiere tu presencia activa, requiere vigilancia espiritual y oración constante, requiere enfoque. También requiere valentía y disposición para decir no cuando es necesario. No es suficiente amar a tus hijos emocionalmente. Debes amarlos también con sabiduría y con autoridad. Tu llamado es formar su carácter, no simplemente cuidarlos y hacerlos felices. Mamá, tú eres la guardiana del corazón de tu hijo. Dios te ha dado ojos para ver lo que otros no ven, sensibilidad para discernir lo que se está gestando en su mente y en su corazón. No te cruces de brazos, ora, interven, habla, corrige y si es necesario, disciplina. No delegues esa tarea a más nadie ni la ignores. La historia de David y Absalón nos advierte del peligro de la paternidad pasiva. Nos recuerda que nuestros pecados tienen un eco en la vida de nuestros hijos y que nuestra falta de liderazgo, de corrección y de comunión con nuestros hijos puede llegar a destruir una familia. La historia de David como papá es una advertencia para todos. Nos muestra que una vida de fe y de amor por Dios no es garantía de una crianza fiel. Tú puedes amar mucho a Dios y fallar como mamá, porque tienes temor, porque no sabes cómo hacerlo, porque eres indulgente. Pero Dios nos recuerda que la crianza no solamente demanda proveer techo, comida, educación a tus hijos, sino que demanda enfoque, intención, valentía y verdad. Mi hija, Dios te invita a ser una mamá que le honre, una mamá que no solo está físicamente presente, sino espiritualmente alerta, activa, formando el carácter de tus hijos con la palabra de Dios. Que no tengas que llorar como David sobre un hijo perdido, sino que puedas gozarte en ver a tus hijos caminando en la verdad. Mamá, no seas una madre indulgente. No ames el mal, ama
bien, ama como Cristo, con compasión, pero también con firmeza. No ignores las semillas de pecado en el corazón de tus hijos. Arráncalas ahora mientras puedes. Cultiva la humildad en ellos, el dominio propio, el respeto a la autoridad y el temor a Dios en el corazón de tus hijos. Y cuando te sientas débil, recuerda que no estás criando sola. Dios está contigo, su espíritu te fortalece y está contigo, y tu labor no es en vano. Si tú continúas fielmente, en su tiempo vas a cegar. Yo sé que es difícil lo que te estoy diciendo, pero me doy cuenta que ha habido un problema en la crianza, y sobre todo en los últimos tiempos, donde hemos fallado y nos hemos vuelto indulgentes y hemos visto las consecuencias de esto en la generación de hoy. Gracias, mi hija, por acompañarme hoy. Como siempre te decimos, continúa esta conversación con otras hermanas de la iglesia o con una hermana mayor de tu iglesia. Pídele que te ayude a vivir tu maternidad de una manera que honre a nuestro Dios. Y quiero terminar orando. Oh Señor, dale a cada mamá que escucha corazones valientes para guiar a sus hijos que tú les has encomendado por un tiempo. Oro que no las paralice el temor, la culpa o la comodidad. Hazlas madres que reflejen tu verdad, que la exalten y que también reflejen tu gracia. Que no se pierda ninguno de lo que les has confiado para criar. Te pido estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mija, por acompañarme hoy. Será hasta un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.